Argentina de Estudios Culturales, nos llamamos así porque queríamos ponerle canábicos, pero en aquel momento la legislación que estaba en un gris hizo que desde distintas organizaciones que nos anotaban nos dijeran: che, mirá, canábicos no va, póngale otra cosa. Por eso somos culturales, pero somos la cultura del cannabis. Somos la cultura que trabaja para luchar contra el prohibicionismo. Somos la cultura que habla de la inclusión de distintos lugares, entre otras cuestiones intervenidos por lo terapéutico. Desde ese lugar también hoy tengo la suerte de ser el presidente de Cannabis Argentum, que más allá de ser un nombre, una marca o lo que sea, es una organización de trabajo que pudo superar primero todos los escollos legales, de todas las consecuencias del prohibicionismo, para poder acercar distintas herramientas terapéuticas, por usar la palabra, para todos y todos aquellos que tienen una necesidad y que no lo podían satisfacer a partir de la falta de contención del Estado y, por supuesto, en ese sentido, de distintos actores que podían intervenir en esta cuestión. Pero hablemos ahora desde nuestro lugar, desde nuestra asociación, AREC, que hace algunos años venimos trabajando en esta cuestión, hablando no solo de derechos humanos, sino también del consumo problemático o de los consumos problemáticos. Es por eso que desde AREC y Cannabis Argentum empezamos a hablar primero de la actividad nuestra. Nuestra modalidad de trabajo, nuestra dinámica es mostrar algunas placas que tienen una información base para nosotros ir acompañándola. Lo haremos rápido en los tiempos que son necesarios. AREC es una asociación de personas que intervienen en políticas de drogas desde distintos lugares. Queremos interpelar la sociedad, queremos tener incidencia en las políticas de drogas para garantizar desde nuestro lugar, o ayudar en todo caso que el Estado pueda garantizar los derechos de las personas. Tuvimos participación en distintos intervalos en los cuales se trabajó sobre las políticas de drogas, por ejemplo, no sé, en la lucha primero respecto de la ley de cannabis en 2017, que se aprobó basada en la información que nosotros pudimos aportar desde el punto de vista científico. También decimos que toda esta cuestión y que este origen tiene que ver con el prohibicionismo, que el prohibicionismo promueve el miedo a perder la libertad y también la salud y aún la vida. Sin ir más lejos, en los sectores más vulnerados o más vulnerables es en donde se dan estas situaciones, porque no tienen contención del Estado, porque no siempre saben cuáles son sus derechos, pero además porque no tienen una herramienta que tenga que ver con paliar algunas situaciones básicas, como ser la alimentación, como ser la educación. Todo esto siempre se basa en alguna cuestión que mencionaba recién el doctor Herbeta, ¿no? La diferencia está siempre en las sociedades que más distancia tienen a nivel salarial entre los que más y los que menos tienen. En este sentido, así como él hablaba de los índices de violencia, bueno, los índices de consumo problemáticos también van de la mano. Y no es casual en todo caso que esto suceda justamente en las sociedades, por lo menos en algunas investigaciones realizadas a partir de herramientas como el índice de Gini, que es justamente el índice que mide esta distancia, y que hay muchos trabajos en nuestro país, hay muchos ministerios en Argentina que trabajan sobre esa cuestión. Hablemos entonces de la prevención basada en no perder la libertad, en no perder la salud y, como dijimos antes, no perder la vida. Hablemos ahora, también hay que tener en cuenta que un factor que incide en la exclusión social y el abuso por parte de las autoridades, que muchas veces hablemos de las fuerzas policiales concretamente, que terminan siendo una herramienta para el castigo de las personas que utilizan cualquier tipo de sustancia. Según datos comparativos de la Organización de las Naciones Unidas, los índices de homicidio tienen a guardar relación inversa al ingreso per cápita, es decir, en los países donde mayor ingreso hay per cápita, menos índice de homicidio, de lo que refería también Daniel. Hay que entender que hay una estigmatización muy grande que nos lleva a desinformar o a estar desinformados en distintos ámbitos, como ser el de la educación, como ser el de la salud, como ser el de los medios de comunicación, que terminan, como dije antes, estigmatizando a las personas vinculadas al uso de drogas. Hay que entender también cuál es la diferencia entre droga y adicción, cuál es la diferencia entre un consumo problemático y un problema social. El consumo problemático puede ser una consecuencia de un factor mucho más predominante que tiene que ver con eso, con la exclusión, con la falta de presencia en el Estado, y esto genera también falta de presencia en distintos lugares, ¿no? De distintos poderes. Entonces, allí es donde muchas
paramos y decimos cuál es el origen de este problema. Hay que decir que hay un contexto generalizado por el estímulo de prácticas de consumo desenfrenado. A veces este sistema capitalista, esta cuestión que nos prioriza lo económico, termina generando que haya lugares en las situaciones de vulnerabilidad, uno no encuentra una herramienta para poder desarrollarse, salvo la del narcotráfico, salvo la de esconderse en esa figura, y también referimos entonces como el corrimiento de negocios, ya no solo el narcotráfico, sino de las bandas organizadas, ¿no? Que cuando se va tapando un negocio se corren hasta otro lugar. Pero lo cierto es que el índice de asesinatos en nuestro país es altísimo. Nosotros siempre ponemos en la picota la droga y le damos cierta entidad, y parece que la pelea fuera contra una sustancia, ¿no? Y la sustancia es una consecuencia. 9 de cada 10 asesinatos que hay en el Cono Sur están vinculados justamente a la cadena de comercialización de la droga y no al abuso de una sustancia. Sin embargo, seguimos diciendo, no, el problema es la droga, hay que tener políticas, hay que encarcelar, hay que encerrar. Pero lo cierto es que justamente se dan estos asesinatos en contextos, como dije antes, de desigualdad social. Hay que hablar que los medios masivos de comunicación, como dije antes, y distintos grupos de pertenencia se fomentan la compra o el uso de bienes y no en realidad de otro tipo de herramientas que tienen que ver justamente con el desarrollo ciudadano. Nos basamos en esto entonces para hacer una práctica sencilla, que es en el diccionario preguntar qué es el prejuicio. El juicio emitido con anterioridad a la consideración del conocimiento cabal de un tema. Muchas veces cuando hablamos en distintas instancias sobre inclusión, tiene que ver justamente con esta cuestión, ¿no? con la información que nosotros brindamos, desde el lugar que ocupamos, muchas veces desde la docencia, muchas veces de distintos lugares del Estado, que terminamos sin acompañar justamente políticas que tengan que ver con incluir y no justamente con generar un gasto en el Estado. ¿Por qué digo esto, un gasto? Hay que decir que los tribunales hoy están atestados de causas de personas que tienen pequeñas cantidades de drogas. Hoy los recursos que deberían ir a investigar a las organizaciones criminales, que entre otras cosas están intervenidas por el narcotráfico, están destinadas a toda una estructura que el resultado ya lo conocemos, como dijo el doctor Elveta, un fracaso total y absoluto de este sistema previsionista. Si no, no estaríamos en esta instancia, no estaríamos acá sentados. Con los números que hay, está claro el fracaso de este sistema. Cuando hablábamos recién de las distintas cuestiones vinculadas a la criminalidad, a la exclusión, a la falta de participación por parte del Estado, es por eso que nosotros también, como hablábamos de prejuicio, hablamos del concepto monolítico de la droga, como dijimos recién, esa cuestión en la cual se destaca la droga como elemento principal, y de este lugar corremos el eje de la discusión. Recién hace poco la Organización de las Naciones Unidas modificó el estatus del cannabis, pero el problema no es el cannabis, el problema es justamente la estigmatización de los usuarios. Sin embargo, venimos hablando de la guerra contra las drogas. Se me ocurren escenas de sketches de Capusotto cada que escucho hablar de la guerra contra las drogas. Pero lo cierto es que esto supera un sketch de Capusotto, implica una realidad que tiene que ver con la información, como decíamos recién. Tenemos acá un cuadro que habla del índice de accidentalogía, de cómo inciden las drogas ilegales en este caso, y también las legales en los accidentes cotidianos. Hablamos de accidentes de automovilismo, de automovilísticos, accidentes laborales, accidentes cotidianos, el famoso accidente hogareño. Por ejemplo, el cannabis, nosotros somos una asociación que trabaja basado en el cannabis. Por ejemplo, citamos el cannabis que está octava en esta lista de incidencia. Sin embargo, a la hora de hablar de drogas prohibidas, no siempre dice marihuana, que hay una marihuana, siempre se centra en esa, sin embargo, una escalada mucho más importante. Ahora, la primera droga que mayor incidencia tiene es una droga que la conseguimos en el kiosco, en el almacén, en el supermercado. Es el alcohol. Es el alcohol que socialmente está tan bien visto y que muchas veces acompañamos de distintos lugares acciones que poco tengan que ver con la prevención. Sin embargo, después vemos un usuario de cualquier droga, cualquier otra droga, sobre todo ilegal, y ya es donde estigmatizamos. En esa escalada, en ese camino que hay respecto del índice de accidentología, también está la cocaína, está el tabaco, está la metanfetamina. Estamos hablando a nivel mundial, de esta incidencia.
Sin embargo, el cannabis, que es una droga estigmatizada y que está ubicada en las cúpulas de las drogas prohibidas en cuanto a la incidencia por su peligrosidad, está en el octavo lugar. Digo, para entender lo desordenado del sistema, no se trata de darle vida a una sustancia, sino de entender cuáles son hoy las consecuencias del sistema prohibicionista. Entonces, nosotros decimos que la adicción es la expresión de la conjunción de distintos factores que hablan del factor social, del factor familiar y de los factores individuales. En este orden, lo más importante, lo que venimos diciendo, los factores sociales, la inclusión. Si no hay trabajo, si no hay educación, si no hay herramientas, tenemos muchas más posibilidades de caer en esta situación. Nosotros siempre hablamos de representaciones sociales que terminan estigmatizando, como dije antes, a quienes son usuarios de drogas. Es por eso que es importante trabajar desde distintos lugares, las organizaciones sociales, las organizaciones intermedias, la justicia, los distintos profesionales que vienen trabajando y colaborando en materia legislativa para tratar de avanzar en ese sentido, para tratar justamente de buscar la inclusión, no solo desde el ámbito terapéutico, no solo pensando en el consumo de drogas, sino la inclusión, que podamos tener un plato de comida en la mesa para evitar todas las cuestiones que venimos mencionando previamente. En este sentido, decimos que, como decía antes también la doctora, nosotros pensamos que no tiene que ver en sí con el narcotráfico, sino con el prohibicionismo, y es por eso que entendimos, como dije antes, que la única manera de poder luchar contra la violencia, contra el flagelo de la droga, dice algunos, nosotros decimos contra el flagelo de la violencia, es justamente generar inclusión, generar un sistema igualitario de distribución y por supuesto también un sistema de justicia que tenga igualdad para quienes están sometidos a eso. Desde ya el agradecimiento a todos y todas las presentes, a los organizadores y organizadoras, es un orgullo poder compartir un panel como el que estamos llevando a cabo en este cuarto congreso. Muchas gracias. Como último dato, nosotros habitualmente en nuestras ponencias tenemos una de las placas que dice alguna vez el Estado tendrá que salir a pedir disculpas por todas las consecuencias que hay del prohibicionismo. Estoy citando al doctor Herbeta, que está bien presente y por eso hablo del orgullo, porque son las personas que nosotros tenemos en cuenta cuando hablamos de inclusión y de mejorar el sistema judicial.